las antiguas tradiciones a escuchar a través de esa grieta de lo increado. ¿Estamos en el aire? Aló, probando. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Doctor Chinaski. Doctor Viegas. ¿Dónde está Berlanda? Nuevamente, señoras y señores, Berlanda ha sido secuestrado por un objeto volador no identificado. Mire usted. Probablemente lo devuelvan enseguida porque no creo que se lo quieran quedar. Ya Berlanda les rompió bastante las pelotas a los ovnis durante muchos años. A las otras dimensiones, a nos todo el mundo. A nosotros. Claro. Bueno, ya aparecerá. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo le va? Me dijeron que estuvo Bien. Con un fin de semana movido. Pero no movido, movidísimo. Usted que habitualmente tiene un ritmo de vida muy muy zen. muy zen. Usted, para el oyente que no lo conoce al doctor Viegas, el doctor Viegas vive en una especie de estado zen difícilmente equiparable, a pesar de que mediten por más de 25 años. Jamás podrán alcanzar ese nivel zen. Casi como los monjes japoneses. Sí. O sea, ¿es verdad que usted solamente habla durante la grieta de lo increado y después está en silencio el resto de la semana? En silencio, sí. Un estado casi de somnolencia también durante la mañana, sobre todo. Ajá, regando las azaleas y hablando con las tostadas. No, tanto como eso. ¿Ve lo que le digo? Mire, ahí lo tiene. Apareció. Ni 5 minutos lo secuestraron los ovnis, Berlanda. No quieren saber nada con usted. ¿Usted tan mal se porta con esos marcianos? Lo que pasa es que yo los manejo. Ajá. A ver cómo eso me tienen el tiempo que quiero. Para mí que usted los usa de taxi a esas navecitas. Claro. Buenas tardes, doctor Berlanda. Buenas tardes. Lo que pasa es que tuve que contestarle al doctor Chinaski. Saludo a la audiencia que muy bien. Irrumpí. Esto es la grieta del creado. Sí. A vos te voy a mandar un especial saludo que estás escuchando el programa número 38, que es este. Muy bien. Inmediatamente pegado al 37. Si hace un ratito terminaste de escuchar el 37, en este programa te vas a divertir mucho. Listo. Continuemos. Bien. Bueno, hoy creo que va a tener que prestar mucha atención todos nuestros seguidores de la hermosa y amistosa y fraterna ciudad de Venado Tuerto, donde estuvimos ayer mismo, o anteayer, ya ni me acuerdo, porque tuvimos una semana bastante complicada, antes de ayer. Bien. ¿Por qué digo Atenti Venado Tuerto? Porque bueno, hoy vamos a hablar del seguimiento de un caso sucedido en el año 78 en Venado Tuerto y que hemos seguido, se podría decir, se ha efectuado un seguimiento desde el año 78 hasta el año 2014. Estamos hablando de 36 años de un cierto seguimiento del protagonista, sobre todo del caso. Que ni más ni menos no hace más que confirmar lo que muchas veces pensamos con respecto al tema de los ovnis, que quizás en este tipo de casos tan complejos que involucran fenómenos de un alto nivel de extrañeza en lo que se puede percibir o lo que el testigo puede ver, solamente el seguimiento a través de los años y no solamente viendo o remitiéndose al momento del caso, sino abarcando toda la vida del testigo, inclusive lo que su familia o cómo está integrado su grupo familiar o todo lo que pasa, es donde uno puede tener una perspectiva verdaderamente de lo que le pasa a la persona y ver que es mucho más que una simple observación de algo extraño, ¿no? Involucra otra serie de cosas. Eso es lo más interesante de poderlo seguir a un caso a lo largo de los años, además de comprobar que, bueno, el testigo sigue diciendo exactamente lo mismo con las mismas palabras casi que tenía cuando lo tuvo, ¿no? Uh-huh. Vamos a hacer un breve relato. Tenemos las palabras del protagonista. Vamos a dar el teléfono también. La grieta de lo increado, nos podés llamar al 424-2769. Repetimos, 424-2769.
69. Para aquellos que nos llaman desde fuera de la ciudad de Rosario, 0341, el código de Rosario, 424-2769. Te atiende el doctor Chinaski y te da la explicación de lo que preguntes. Vamos a ir entonces con la primera parte de esta entrevista que le hicimos allá hace ya un par de años. ¿Usted quiere que empecemos con la voz y después... Vamos derecho al testimonio de Pérez. Es una breve intro de casi 5 minutos para que nos pongamos... Bien, simplemente comentarles que el incidente fue el 6 de septiembre del año 1978 en la llamada Estancia La Victoria en la ciudad de Venado Tuerto. Estamos en Acevedo, provincia de Buenos Aires, cerca de Pergamino, en la estancia Guñal, con Juan Oscar Pérez. Hoy es 24 de enero de 2011. Bueno, Juan, en 1978 tuviste un episodio donde pudiste ver a un par de seres o unas entidades y te queríamos hacer algunas preguntas sencillas. En primer lugar, a ver si ahora vos qué edad tenés ahora. 45 años. Sí. Ahí está. Tenías en esa época 11 años. ¿Qué es lo que te acordás del episodio desde que tu papá te mandó a buscar esa tropilla hasta, bueno, todo lo que ocurrió? ¿Cómo te lo acordás ahora, todo, habiendo pasado tantos años? Todo, cómo fue, cómo fui que lo encontré, cómo estaba, todo, dónde estaba parado, todo, no te olvidás, porque conozco me acuerdo hasta el lugar, que hace años que no estoy ahí, ¿no? Pero me acuerdo el lugar como que si salgo de la tranquera y voy, lo topo para mí era una casilla. A mí me gustaba siempre el trabajo rural, vivía siempre ahí, ¿no? Pero me gustaban más los tractores, ¿entiendes cómo es? Uh-huh. Así mismo, ahora trabajo en los tractores y no, prefiero más la vaca porque es más cansador del tractor que la vaca, porque uno deja más temprano para trabajar. Pero, en fin, yo fui a ver que era una casilla. Como justo tenía que venir un equipo de tractores a trabajar ahí, pensaba que era una casilla para guardar tractores. No, una casilla donde vivía la gente, que estaban los tractoreros para salir a trabajar. Claro. Y yo me acerqué ahí. Cuando me voy acercando ahí, el caballo no se animaba a acercar. ¿Vio? Había mucha neblina. No es que se veía 100 metros y después era todo neblina. No. Donde estaba la nave no había neblina. Eso era lo raro, ¿no? Cuando llego ahí, la noté a la cosa, pero yo ya ahí cuando entré ahí, animando el caballo, pegándole todo, el caballo se asustaba. Siempre se asustó, siempre. Nunca estuvo solo. Siempre animándolo, asustándolo, siempre chistándolo, ¿no? Al caballo para que vaya, pegándole. Hasta que llegué. Cuando llegué ahí ya medio... Yo no sentí miedo y me quise ir a ver qué era. Era muy curioso en ese momento, era que por qué estaba eso ahí, ¿no? Y bueno, es lo que... Voy ahí, encuentro eso y bueno, cuando quiero acordar, miro así para arriba y era arriba así era todo, se veía el cielo, así como ahora, sí, una cosa increíble que ahí arriba no había otras naves más, pero no se alcanzaban a extinguir bien, pero así arriba se sentía ruido que se ve que había naves también o no era normal el ruido que había como un chillido ahí alrededor, así como que sí, ¿no? Pero no, eso es... No, eso no se olvida, no, es algo... No, es increíble. Cuando llegué ahí, se me fue el miedo, no tuve más miedo yo, el caballo se apaciguó. Una vez que ya estaba... El caballo una vez que llegó más... ¿Más cerca? Más cerca, sí. ¿No tuviste miedo? No tuve miedo, no. ¿Antes ni sí? El caballo, sí. ¿Cuando viste la neblina ya tenías miedo o cuando entraste? Cuando me fui acercando, ahí quería ver qué era lo que estaba ahí. Uh-huh. No es que se veía 100 metros para extinguir y salir de ahí, no se podía ver una cosa medio... Uh-huh. Yo me animé, lo castigué al caballo y llegué ahí. Sí. Una vez que llegaste, el caballo perdió el miedo y vos también. No, el caballo más o menos no perdió mucho el miedo porque yo seguía animándolo, pero el caballo iba un poco más, iba, no tanto. Yo no
yo primero cuando me sorprendí, sí, me parecía que vio como que si uno... Pero era normal, y me paré ahí, me quedé quieto y encaré, seguí encarando para adelante. ¿Y exactamente qué viste? Y era una nave, yo digo nave, porque ahora que soy grande me doy cuenta que... ¿Qué es nave? Le digo, porque avión no era algo... No sé, gigante, era algo impresionante. Como un galpón sería algo así, no sé con qué lo compararía. No sé, hasta ahora momento no sé cómo se puede decir. Era algo esfero así, vio, hacia abajo, bien, sí. Pero liso, así una cosa arriba tipo, vamos a ponerle como una gorra, un sombrero, una cosa así, pero era algo... Era, brillante. Sí, algo impresionante. ¿Iluminaba? Sí. ¿Iluminaba por todos lados? Sí, arriba nomás iluminaba, arriba un pedazo, sí. Sí, había como ventanita y la nave brillaba así, como, pero no era, no sé, no. Nunca eso nunca lo puedo, porque no lo puedo como describir como es, puede ser, ¿no? Como puede ser también, veo que a veces en las rutas, yo lo veo ahora, que ando más, veo cosas, es como la línea amarilla o la línea blanca que está sobre la ruta, que lo enfoca la luz, bueno, esa luz, así, ese no brilla y no alumbra, ¿entiende cómo es más? Hay una cosa así, así. ¿Cómo impactan los fenómenos culturales en nuestra sociedad? Reflexioná con nosotros en La Grieta de lo Increado. Bueno, muy bien. Esta fue la entrevista que hicimos con el protagonista del caso, Juan Oscar Pérez. Cuando hicimos todo un trabajo de investigación para poder dar con él, sabíamos que ya no estaba en Venado Tuerto desde hacía muchos años. De hecho, el caso ocurrió cuando él tenía 11 o 12 años y a los 15 ya se fue de la zona rural de Venado Tuerto para trabajar como peón rural en muchos otros lugares. De hecho, estuvo en Sargento Cabral, provincia de Santa Fe, anduvo por San Luis, por el sur de San Luis, trabajando unos 5 o 6 años, y después lo encontramos, merced a un buen trabajo de investigación, en esta estancia o zona rural también de cerca de Pergamino, en provincia de Buenos Aires. Llegamos en el 2010 y luego volvimos en el 2011, donde realizamos esta entrevista, ¿no? Donde en ambas ocasiones vuelve a narrar exactamente lo mismo que los investigadores de Venado Tuerto, en su momento los investigadores originarios del caso, el SIC de Venado Tuerto, el Centro de Investigaciones Cosmobiofísicas, es decir, una asociación de ufólogos de aquella época, pudieron recoger su narración cuando era un niño, ¿no? Exactamente lo mismo que también tenemos grabado, la misma narración, que a los 22 años, cuando este mismo grupo de investigadores lo lleva a Juan Oscar a Rosario para un ciclo de conferencias, un congreso sobre la temática de los ovnis que se realizó en el año 88. Entonces tenemos el testimonio de los 12 años, el testimonio de los 21, 22 años, y ahora teníamos, lo que ustedes escucharon, el testimonio a los 45 años. De hecho, volvimos ahora hace 3 días, estuvimos nuevamente con él, ahora que tiene 46, 47 años, y nos narró exactamente lo mismo, ¿no? Volvimos para algo que... Sí. Que no vamos a decir nada todavía. No, porque bueno, pero estamos preparando, digamos, algo que en su momento ¿Qué quizás... andan preparando ustedes? Estamos preparando algo que a lo mejor se puede exhibir o se puede realizar alguna charla, debate, pero falta mucho para eso, quizás. Más No, misterio, porque no más fuimos misterio. nosotros solos, también fuimos acompañados, no Claro. fuimos con un improvisado. No, fuimos con un equipo, de bien, alguien conocido. exacto, bien preparado, y quizás a fin de año tengamos alguna novedad. ¿Fueron con esos alienígenas amigos de ustedes? No, alienígenas no, solamente Pérez dice que los vio. Pero bueno, tenemos el relato y en este sentido no nos quedamos, digamos, con
esas dos posturas que suele existir en este tipo de casos, ¿no? La postura de los escépticos, que tratan de desacreditar el caso, es decir, o desacreditarlo desde el punto de vista de la hipótesis extraterrestre, que era muy común en la década del 70 y del 80, cuando el suceso ocurrió. Y la otra postura, que sería la de los creyentes a ultranza en extraterrestres que viajan de otros planetas y que, bueno, lo visitaron a Pérez en la estancia y viajaron a su planeta, ¿no? Esa hipótesis me gusta a mí. Entonces tenemos por un lado explicaciones psicologistas o sociologistas que realmente no explican nada, porque se pierden la riqueza que decía Néstor al principio, simbólica, mitológica, sobre la identidad del testigo, sobre la familia del testigo, sobre su historia personal y sobre lo que ocurrió después del caso. Y por otro lado, la postura creyente, la postura crédula, digamos, en principio no tiene ninguna prueba científica que aportar sobre la hipótesis de que evidentemente son extraterrestres que viajan de otros planetas y hacen a lo mejor no sé cuántos millones de años luz para dejar un pasto chamuscado, conversar con un peoncito rural, un niño, en una estancia perdida en el sur de Santa Fe y volverse a su planeta, ¿no? Evidentemente, estas dos posturas que están en tensión, que luchan entre sí, no permiten realmente explorar toda esta otra riqueza que tiene que ver con lo simbólico, con lo mitológico, con la identidad del testigo, con lo que ha sucedido después, ¿no? Porque tampoco los investigadores de la década del 70 hicieron este seguimiento posterior para ver qué había sido la vida de este muchacho que en su momento, digamos, revolucionó un poco a la ciudad de Venado Tuerto, ¿no? Antes de continuar desandando ese camino, ¿le parece que nos metamos un poquito más en el relato en primera persona Claro. de la vivencia? ¿Cómo no? Habíamos quedado, cuando vos llegaste, que te encontraste la nave, la cosa esa grandota, y ahí ya estaba el ser afuera, ¿o no? No, abrí una puerta ahí. Ahí donde abrí una puerta. Sí, una puerta. Sí, había así una escalera así, y después ahí empieza como a bajar todo brilloso, yo le digo la verdad, así. Sí. Todo, no era qué sé yo, no era traje, porque si fuera un armazón, camina medio, no sé, no, claro. Como que fuese la piel a lo mejor. Claro, más abajo había gente o persona o alguien, Algo. era. Después otro sí, otro no, el otro era más quieto, era más tieso, más duro, que uno ahora cuando es más grande que se da cuenta lo que vio, porque yo en ese momento no lo puedo explicar porque no tenés una manera como explicarlo, ¿entiende cómo es? Porque era chiquito también. no, y qué sé yo si usted lo vio o yo no lo vi, o entiende, no sé. Claro, porque nunca antes viste algo para compararlo. Claro, no podés comparar. Claro, yo no tenía otra como cosa. decir, claro, no tenía como decir, se movía así, pero te da vergüenza hasta hacerlo porque, no sé, no se puede comparar porque el otro no lo vio, ¿entiendes? No es fácil comparar con algo y verlo y hacerlo, si nunca se vio. Y yo le digo la verdad, yo por ahí hasta ahora mismo, por ahí ando y lo veo a eso, no. Este era el alto, el que había bajado. Sí, el alto. Que era todo brilloso y Sí. era medio verde, así, ahora. No, algo verde. no, el coso era todo brilloso, yo no veía nada, solamente una raya al centro acá a la cabeza, nada más, no se veía para adentro, no se veía nada, era algo, por ahí se veía como algo, ¿no? Pero no era una cosa que uno ve para adentro así, la cabeza o algo. Claro. Yo vi después, porque yo no sabía bien subir a caballo, era chico y el caballo no era que estaba quieto, que si uno va y monta un caballo y salí. No, el caballo no quería quedar quieto. Yo pillaba el estribo y el caballo quería salir disparando. Cuando el caballo quiere salir disparando, eso lo tenemos desde chico, que te voltea. Y bueno, no quería quedar. Y yo quería que me alce, ¿entiendes? ¿Sabe que agarró el bozal hasta ahora mismo? ¿No? Agarra el bozal así, como nada, así, a la argolla la enrolló así.
era grandote, mucho más alto que yo. Era, sí, el caballo, no le digo le daba a la cintura, pero le daba una altura, y altura, un caballo normal. Era bien, pero bien alto. No, era alto. Vos lo mirabas. Sí, el caballo cuando se asienta, levanta la cabeza mayoría. Y un caballo cuando levanta la cabeza se va casi muy cerca a los 3 metros. Y levantaba así y lo sostenía. ¿Lo sostenía y lo miraba el caballo o no? ¿Lo tenía no, lo tenía así, como nada. Y no sé, murmuraba conmigo, o qué sé yo, no me sale un ruido ni un sonido. Era no sé, no sé. Es como que hablaba con vos. Sí, pero yo le pedía que me alce a caballo. Que no agarre el caballo, pero hizo así, cuando lo agarró, se terminó el caballo. Sí. Ya sentó un poco ahí, me agarró del brazo pero sostenía el caballo y me agarró así. Me agarró del brazo. Sí. ¿Y del brazo para qué te agarró? Para alzarme así como... ¿Para subirte arriba del caballo? Sí. ¿Pero te subió? No, porque yo agarré, bueno, y se me cae el rebenque todo abajo, y bueno, no me queda otra de dejo el rebenque. Yo estaba con todo mi sentido, como estoy charlando con ustedes acá. Y calculo que llego a mi casa y pensaba que mis viejos me iban a decir, el rebenque. ¿Entiendes? Nosotros éramos muy correjos, así. Nosotros no salvábamos nada. Y el rebenque, no, el rebenque era preferible el rebenque y que no se me escapa el caballo, porque también era otra que el caballo agarra mañas y se te escapa. Eso era, de mi viejo era. Y bueno, fíjese que se saca uno de los guantes. Ahí le vi, tenía la mano así como nosotros, este dedo tenerlo más largo, me parecía que era más corto, no terminaba así kioco como nosotros, terminaba los dedos medio en punta, blando, todo blando, parecía que era todo como gelatina así, así una cosa, y entre verdosa, vio así. Tipo víbora, tipo, sí, tipo como si fuera una víbora. Sí, que no tiene, se mueve todo así. No, era algo, no sé, pero grande. ¿Era como escamoso así o no? ¿A vos te pareció como gelatinoso? Sí, tenía algo como así. Escama? Sí, porque yo no le llamé la atención, es como que si le estoy mirando a las manos a usted, que uno no tenés miedo, no sentí nada, es algo normal, que uno saca el coso así, vos le mirás y seguís. ¿Y el guante para qué se lo sacó? Porque como yo le decía que me alcance el coso, ¿cierto? El rebenque, me largo yo de vuelta. Y tenía el caballo así, se saca el guante y me lo alcanza. Pesado. Vos agarraste el guante y te re pesado. Sí, pesado. Yo me acuerdo que ahora compraría, que más o menos le tengo ojo a los kilos, 5 o 6 kilos. Sí. Y una cosa que me interesa de ese ser alto, digamos. Vos decís que tenía como una raya, como que fuese la mirada o sí, como el ojo, que si miraba por ahí o no miraba. Pero, o algo que ahí. ¿Te decía algo esa mirada? ¿Era una mirada profunda, una mirada mala? No sé, no sentiste nada con esa mirada, no hubo una sensación de nada. Por ahí clavado así la vista, pero nada más, no, la vista digo yo por decir, para comparar algo. Como nosotros, ¿no? Sí, pero nada más, Pero te clavaba, en algún momento te clavó la mirada vos. Sí, yo miraba así y estaba una cosa. ¿Te miraba? Sí. Pero en ningún momento, digamos, como que eso te dio miedo o que te pareció que eso era maléfico, por decirlo de alguna manera. No. Solamente te quedabas duro mirando. No, lo miraba así. Sorprendido. Pero la altura que tenía me sorprendía. Sí, ¿La lastimadura te la hace cuando te agarra? Cuando me agarra. Me quedó la cicatriz. Esta cicatriz. Y me decías que hacía como un sonido así como un zumbido, un chullido, vio una cosa, qué sé yo, una cosa. Pero potente. Sí. Fuerte. Sí, fuerte. Como si fuera un graznido. ¿Puede ser? Sí, algo fuerte. Así. Sí, algo medio. Qué sé yo, si fuera un chillido hace mal los oídos, no era un. No sé, no. Vio, era algo. Y además tenía como un embudo que iba un embudo. Iba para atrás, sí. No tenía nada atrás y tenía aire, no, era un embudo que iba para atrás, ¿vio?
así de acá hasta allá atrás, y después buscó un momento que cuando estaba haciendo fuerza buscó como a desvanecerse, hacerse más, ¿no? Y ya ahí donde bajó uno chiquitito, uno peticito, que yo más o menos ahora comparo la altura así, se abajó y bueno, ese miró ahí, subió y se subió allá arriba a la máquina, eso lo estaba viendo porque estaba a una altura, no estaba muy alto ni bajo, se ve lo que era, y estaba trabajando atrás unas máquinas, ahí va, digo máquina ahora porque, qué sé yo, no sé cómo explicarlo porque no tenía... ¿Vos lo veías de afuera eso? Sí, eso se veía de afuera. Sí. El chiquito baja cuando lo ve al otro que está medio como... Sí. En un tipo tobogán, ¿vio? Sí. Y sube de vuelta para arriba, como nada. Tenía brazos largos, decía vos, como si fuese brazo largo. Sí, pero tenía, a un lado tenía como una tenaza y como tipo un martillo del otro lado. Y eso es lo único que tenía, no tenía otra cosa, no. Pero no era que, o había dos, no, nunca eso lo pude ver porque eran tan parecidos que por ahí uno tenía como, no sé, era raro, porque uno tenía como escama así, ¿no? Todo tipo, y se movía, eran flexibles, ¿no? Los brazos. Y después lo otro... ¿Te provocó algo ese ser también? No, cruzaba. O sea, como que medio que te atontaste o algo, nada de eso. No, cruzaba y ignoraba, no. El otro grande sí se le interesaba más, miraba, atendía, estaba más. Sí. ¿Y en el brazo que tenía como un coso, como un gancho, sostenía algo o no sostenía nada? No, arriba trabajaba así. No hacía nada, no. Arriba sí, se subía arriba y molía o así, golpeaba, no sé qué hacía, no. Yo miraba así, no. Pero como era el ruido por ahí, no sé, yo miraba. O sea, golpeaba con algo, tenía con ese mismo gancho o con otra herramienta. Con la misma mano hacía todo. Con la misma mano. Sí, con la misma mano hacía todo. Sí. Igual vos llegaste a subir adentro Sí, subí un pedazo como al auto un poco más. ¿Por la escalera? Sí, después cuando subí arriba el chiquito, y el otro grandote te miró que vos subiste y no te dijo nada. Digamos. No, y aparte até el caballo, salí. No pasa. Até el caballo ahí. La escalerita. Sí, até el caballo ahí. El tema, a mí me sorprendió más cuando empezó a subir la escalera, el caballo se me asienta. Se asienta que... Se asienta que el caballo quiere escapar, porque la nave empezó a hundir la cosa para adentro. ¿Vio? Y yo no quería, yo era preferible más que no se me escape el caballo, porque siempre tuve un buen normal, para mí era estar con ustedes acá, lo mismo. No tuve nunca miedo. Que capaz que si no veo el caballo que se me escapa, yo me quedo ahí arriba y se cierra la puerta. Sí, se cierra porque ya estaba... ¿Y el grandote había subido ya también o no? Ya el grande después en un momento, no sé, se subió, andaba ahí, sí. Cuando lo viste al chiquito, ¿el caballo tuvo alguna reacción de querer irse? No, lo miraba, se asustaba. Como, ¿Se asustaba? Sí, ¿Se quería ir? Sí, como todo. Se asustaba cuando se arrimaba el grande. Claro, también. El tema, el caballo... Con los dos. El caballo tiene mucha fuerza. Sí. Y le pegaba un cabezazo y era como tener muñequito, era algo... No, lo sostenía. El caballo por ahí cuando se asienta, hasta ahora mismo, así, el caballo pega muy fuerte con los dientes. No le hacía nada. Con los brazos ahí, lo sostenía. No lo movía, se enterraba así cuando pisaba la tierra. Eso sí, eso... Sí. Y se afirmaba así y no lo movía, se enterraba la plantilla. ¿Y escuchaste algún tipo de silbido cuando estaban estos seres? Y había zumbido, había zumbido, sí, había mucho zumbido, mucho zumbido. Pero no catás de dónde están, porque si no sabes si están de la nave. No sabes si lo provocaba, digamos, el chiquito o el grande, o estaba. Sí, había zumbido, sí, yo por ahí eso me... Digo que uno ahora lo ve, ¿sabe cómo lo comparo con alguna... ¿Vio esa secadora ahora de los hilos, cosas así? ¿Vio que hacen? Pero otros sonidos también, ¿vio? ¿Entiendes? No es solamente un solo sonido. Varios así, sí, todo zumbido, pero feo, sí, qué sé yo, que yo no le sentía miedo, porque ahora, como, no sé, para mí era normal, eso era... ¿Todo el tiempo? ¿No hubo nunca silencio? No, hubo un tiempo de silencio cuando las naves empezaron a moverse y ahí sí después hizo un solo zumbido y ya fue
Pero ya ahí cuando cuando yo ya subí a caballo y se me disparó el caballo, cuando terminé subí. No, eso fue algo. Ahí te había dado el grandote, te había dado el guante, vos lo habías atado. Sí, lo até arriba del recado, sí. Sí, hasta ahora mismo por ahí ato algún tiento así en el recado y me acuerdo, digo yo, qué historia tuve con esto, atando un tiento siempre, ¿no? ¿Te lo da el grandote o vos vos lo agarrás? Lo agarro porque me lo da así. No. ¿te lo da? Sí, yo entiendo, claro, él entiende que yo entendí que me lo dio. Claro. Yo entendí así, y yo quería que me alcance el rebenque. Claro. ¿Entiendes? El rebenque no te lo alcanzó, te dio el guante. El guante. Él se ve que entendió que vos Sí. le estabas pidiendo. Sí. Y después te lo sacan, ¿no? Después cuando se me dispara, porque yo no iba a pensar disparar, ¿vio? Porque si salgo disparando Claro. era otra cosa. No era eso tampoco, sentía yo. Yo digo, me llega a escuchar mi papá, que voy disparando con el caballo. Lo primero que van a hacer te levantan para arriba porque cómo andar disparando con un caballo, la rodada, solo, qué sé yo, siempre en eso también tenían. Y bueno, el caballo se me disparó. Y cuando llegué allá, y se asustaste todas las vacas, y esto, y aquello, y qué, y le digo, y sale mi hermana y me dice, no, pa, dice, ahí cuando se lo traía un coso corriéndolo. ¿Pero qué va a correr? Dice, pero sí, papá, sí, chocó contra las plantas, yo también lo vi que fue, pero le cortó las felpas arriba a las plantas, los paraísos eran así, le cortó los gajos así, lo cortó pero nada, era una nave, no era grande, era como esa rueda más o menos, ese grandor, pero era luz, así, daba vuelta y no, era algo, no, muy ligero. ¿Tu hermana había algo también? Mi hermana sí, porque ellos estaban en el tambo y yo crucé por al lado. Ellos todas las mañanas ordeñaban, temprano se ordeña, ¿vio? Y bueno, ellos vieron eso, me defendieron por eso, si no me pega una chicoteada. ¿Vieron la luz o vieron la...? Vieron el zumbido y el coso ese que cruzó. El coso lo venía corriendo, ahí como me decían, ahí coso lo venían corriendo. ¿Pero qué cosa? Dice, ¿qué trajiste la tropilla? No, yo me bajé y disparé a la mierda, no quería saber más nada. No. Y después al poquito tiempo, a los meses de vuelta, vengo y encuentro algo medio parecido, no quería saber más nada. El tema era que... ¿Encontraste que otra vez? Al tiempo de vuelta. Igual como ahora, si ahora lo veo, no sé si me voy a parar a esperarlo. Vos ibas por el campo otra vez y lo volviste a ver de nuevo. Sí, de vuelta. Un día de neblina, digo, no, yo día de neblina, le digo siempre al patrón, el día de neblina No salí. no salgo. Igual que los refusilos, tampoco, no. ¿Por qué con los refusilos? Y los refusilos, tuve mucha experiencia hasta ahora de grande y mucho tiempo en el campo. He estado parado acá y me ha caído el rayo a esa planta. Te está buscando. ¿Entendés? Es así. He estado dentro del monte y me ha agarrado tormenta de verano mal. Y me he puesto unos algarrobos grandes como eso. Ay. Y me ha caído a 50 metros. Lo ha partido al otro. Podés comunicarte con nosotros escribiendo a lagrieta@gmx.com, por Facebook en La Grieta de lo Increado y también vía Twitter @loincreado. Los teléfonos de la radio del Gran Rosario son 424-2769. Viegas, ¿vio? Acá estoy. Muy violento para usted. Acá Una estoy. buena guitarra, pero no como la de Carlitos Gardel. Berlanda, usted siga. Y de los que lo acompañaban, viste, Gardel atrás. Claro. Esa guitarrita. ¿No era el Pato Carré? Uno de esos ¿Usted era. tiene esas No, Pato Carré no. ¿Usted que tiene esas conexiones? Antonio Barbieri, sí. Usted que tiene esas conexiones ahí por el fondo de la grieta. El ese abuelo de fondo. Carmen, sí. Podría traer un duelo de guitarras entre Carlitos Gardel y Papo. ¿Podría conectarme a eso? Yo sé que usted puede traer ese tipo de cosas. Bueno, señores. Vamos a ver si lo encuentro en algún lado.
a los dos. A vos que nunca escuchaste Papo, esto es Papo, eso era Papo. Lo que acabamos de escuchar es una grabación de Papo joven, ¿no? Sí, del primer disco de Papo Blues, Bien. año 71, Especies. Bien. ¿Qué más palabras se puede agregar? Nada más. Que le caiga un rayo en su cabeza, Viegas, y finalmente se quede pelado. 424-2769. El teléfono para comunicarse. Bien. Con la grieta de lo increado. ¿Por qué decimos nosotros, don Berlanda, que hay una riqueza en este caso y que más allá del relato que hemos escuchado, de boca del propio testigo, existen una multitud de hechos y situaciones y símbolos que nos permitirían también hacer una interpretación desde el punto de vista de la conciencia, los estados ampliados de conciencia, las ciencias del lenguaje y demás? Decíamos al principio que lo interesante de estos casos relacionados con el tema ovni, que tienen otra connotación, o digamos de otra manera, que tienen un acercamiento más concreto, más directo al fenómeno en sí, que no es simplemente una observación, sino como que el testigo se acerca más al fenómeno. Todos estos casos pasan dos cosas. Uno puede llegar a lograr una interpretación simbólica, no forzada, sino que existe en el mismo caso, y por otro lado también se produce un cambio en el sujeto. El sujeto empieza a tener otras cosas que no tenía. Por ejemplo, Pérez nos decía hace 2 días también el tema de los sueños, empezó a tener sueños con visiones de futuro sobre su propia vida, inclusive este acercamiento con los rayos, el hecho de fenómenos paranormales también, que es muy común en personas que han tenido este tipo de encuentros, y bueno, tampoco es la excepción el tema de Pérez, y en definitiva toda una serie de hechos que no hacen más que recordarnos algún manejo, ya sea con los animales, manejos con el clima, manejos con el tiempo, visiones de luces, que también los encontramos dentro del chamanismo y los estados no ordinarios de conciencia, ¿no? Lo primero que nos llamó la atención, como para hacer una reinterpretación en clave simbólica de este tema, tomándolo como lo que es, ¿no? Una narración, es el propio nombre del testigo, ¿no? Lo primero que nos llamó la atención, Juan Pérez. Un Juan Pérez para la Argentina sería como decir un cualquiera, ¿no? Un hombre común, un hombre del montón, un hombre sencillo, ¿no? Un hombre del pueblo. Eso es un Juan Pérez, ¿no? Para nuestro país. Es como el representante paradigmático del pueblo argentino, como un John Smith, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Sería un Juan Pérez. Pero obviamente que este representante paradigmático del pueblo argentino, Juan Pérez, forzosamente también tenía que ser mestizo para ser este representante. Y verdaderamente en la década del 70, como los investigadores solían preocuparse por los objetos, por los ovnis, por la prueba de que eran extraterrestres y demás, nunca hacían preguntas sobre el sujeto, sobre el testigo, sobre la persona que había vivido. O al menos muy pocas veces se interesaban por la vida del testigo. En este caso, bueno, creo que fuimos los primeros en preguntarle ya de grande si él tenía algún ancestros indígenas, y Pérez nos contestó orgullosamente: yo soy guaraní y todavía hablo el idioma, y me interesa que mis sobrinos, por ejemplo, también continúen con el idioma. Soy guaraní por parte de madre, por parte de padre criollo. Por lo tanto, se cerraba, digamos, la parábola o la metáfora de este Juan Pérez, el hombre común, el hombre sencillo, un hombre cualquiera o mediano, el promedio del pueblo argentino, ¿no? Forzosamente tenía que ser mestizo. Por otro lado, se llama Juan Oscar, ¿no? Entonces buscamos, para seguir con la metáfora y la poesía, con la interpretación en este tipo de clave, ¿cuál es el origen etimológico de Oscar? Y el nombre Oscar tiene 2 orígenes. Uno es germánico o escandinavo, significa lanza de Dios. Para nuestra interpretación venía muy bien este origen etimológico. Decir lanza de Dios es como decir
el instrumento o la herramienta del reino de lo trascendente, ¿no? Del inconsciente colectivo, del alma del mundo, como ustedes quieran llamarle. Y tiene otro origen etimológico, del gaélico, del irlandés, amante de venados, quiere decir. Y me exime de mayores comentarios dónde ocurrió el suceso, en Venado Tuerto, ¿no? A su vez hay una cuestión un poco chamánica, porque Oscar, para la mitología irlandesa, es el hijo de Oisín, cuyos padres eran un poeta y un hada. Es decir, una especie de hijo mestizo del reino de lo sobrenatural y del reino de lo humano, ¿eh? Esto respecto al nombre. Después tenemos un montón de elementos feéricos, se diría, ¿no? Del mundo de las hadas, del mundo de las hadas, del mundo del folclore, digamos, de las narrativas sobrenaturales o de los cuentos, de la mitología, de las religiones en general, respecto al suceso en sí mismo, ¿no? En primer lugar, bueno, lo primero que ve Juan Oscar es una neblina, ¿no? Una neblina, una luz en el lugar y 4 luces o 4 objetos que estaban en los 4 puntos cardinales. Él siente que mientras iba a buscar la tropilla con el caballo, pues el padre lo manda a buscar la tropilla con su caballo que se llamaba Cometa, viene una luz que se acerca del este, otra del oeste, otra del sur, otra del norte. Ni qué decir que para la cosmovisión guaraní, y también para la maya, y también para el mundo andino, la chacana y demás, la cuatripartición del espacio es una cosa muy, muy, muy importante, ¿no? Los 4 puntos cardinales. Por otro lado, diríamos, el episodio fronterizo, ¿no? Espacialmente y temporalmente. ¿Cómo sería eso? Muchos sucesos ocultos, o sobrenaturales, podríamos decir, por llamarle de alguna manera, ¿no? O que tienen que ver con los estados no ordinarios de conciencia, justamente son una representación de ese estado fronterizo entre la vigilia, que sería el estado de conciencia considerado normal, el que estamos ahora. Como cuando estamos despiertos. Como cuando estamos despiertos, prestando atención a las cosas, y los estados ampliados o modificados de conciencia, el que no sería el estado de vigilia, ¿no? Y muchos sucesos que tienen quizás que ver con los estados no ordinarios de conciencia representan tanto en el lugar como en la temporalidad esa misma liminaridad o ese mismo situación umbral o fronteriza. Ni aquí ni allá. Ni aquí ni allá. Tanto en el medio. El espacio como en el tiempo. En la línea del tiempo. En la línea del tiempo tenemos que el suceso ocurrió a las 6 de la mañana, ¿no? En otoño. A esa hora que sucede habitualmente en otoño. Bueno, es el amanecer, o sea, está ahí, que no es de día. El principio del fin de la noche. Ni de noche, claro. Sigue, es de noche, pero ya estamos yendo al día. En cuanto al lugar espacial, fue muy sorprendente encontrarnos, al analizar la historia del lugar, que el suceso no ocurrió en cualquier lado. Ocurre en un lugar preciso, el lote 5 de la estancia La Victoria, en Venado Tuerto, que históricamente en 1850, 1860 y pico, era la frontera interior entre el Estado argentino y el desierto, entre comillas, ¿no? Digamos, como lo llamaba Roca, es decir, el territorio libre indígena. Digamos, desde esa zona para acá estaban los argentinos y de esa zona para allá los indios. Los indígenas, que todavía no eran argentinos porque eran territorio libre que dependían de las tolderías de Pincén, el famoso cacique Pincén, y de las tolderías de Leubucó. Cuando la vida de ellos transcurría con el orden natural de miles y miles de años. Era una zona fronteriza donde había también contactos entre blancos e indígenas. Estaban los famosos los secuestros que se llevaban a las cautivas, digamos, donde los indios los famosos malones, digamos, ocurrían ahí. Pequeñas guerritas, digamos. Por lo tanto, esta línea fronteriza ha querido ser olvidada, ¿no? Incluso por los actuales venadenses. Incluso se dice que el origen etimológico de Venado Tuerto es en realidad un vocablo mapuche,
Estamos hablando que toda esa zona de Ranqueles ya había sido araucanizada culturalmente hace mucho tiempo atrás, es decir, que eran culturalmente mapuches, ¿no? En ese sentido, bueno, el lugar es, al menos metafóricamente, históricamente, profundamente liminal. Te decía, Venado Tuerto se cree que es un vocablo mapuche que fue traducido al castellano y de alguna manera los propios venadenses han querido olvidar esa historia de frontera, digamos. Digamos que esa zona liminal es una zona de choque cultural, de choque histórico, de miles y miles de años de antigüedad, que ahí se empieza a producir o a avanzar lo que sería el territorio que después terminó siendo la República Argentina actual. Y si le damos una vuelta más, la propia, inclusive algunos datos que nos enteramos en este último viaje de hace 3 días atrás, la propia vida del protagonista también representa un choque de culturas, o sea, los guaraníes, los tatarabuelos peleando en la batalla de Caseros, peleando también contra los ingleses, o sea, hay también toda la propia vida del protagonista está representando también estas dos cosas, ¿no? Sí, dos mundos siempre, dos mundos, permanentemente, dos mundos. Inclusive, curiosamente, el lugar donde vive ahora también es un lugar muy particular. También era un lugar fronterizo. Era un lugar fronterizo donde vive, es la estancia más vieja de la zona de Pergamino, concretamente tiene más o menos 300 años. Es más, la construcción tiene una torreta por donde se subía para ver si venían los malones y demás. Y también es un lugar muy, muy extraño porque, bueno, hay una serie de relatos de cosas raras pasando en ese lado también, ¿no? Parece que habrían sucedido muchos hechos trágicos justamente que tienen que ver con los esclavos que tenían los dueños de esa estancia en el año 1700 y pico. También matanzas de los indígenas que llegaban por un arroyo y saltaban a la tierra ahí a la estancia. Permanentemente esta cuestión, ¿no? De estos de estar entre dos mundos. Incluso cuando él vive en San Luis, que no nos sabe decir exactamente cuál es la ciudad que estuvo, pero casi con seguridad que fue en el sur de San Luis, donde también hay lugar, era parte de la frontera interior de nuestro país hasta la conquista del desierto, ¿no? Hasta la campaña. Lo interesante también que en algunos casos que hemos podido profundizar en la historia de estos casos así extraños, de un encuentro con lo extraño, también aparecen este tipo de cuestiones dentro del marco de la familia o dentro de la propia historia de los testigos, o sea, historias de vida que están hablando de esta cuestión así de choques entre dos mundos o dos realidades distintas. Por eso decíamos que lo interesante del tema de OVNI siempre se tomó la masa crítica de casos de avistamiento o de casos de encuentros o lo que sea, pero no se investigó el caso por caso. Y quizás si uno podría hacer una reinvestigación, que sin querer terminamos haciendo de este caso, de estos casos así más de encuentro cercano con el otro lado, digamos, vuelvo a repetir, ¿no? Una simple observación, quizás uno se encuentre que hay un rompecabezas para armar, ¿no? Donde hay un mensaje simbólico que quizá nos esté transmitiendo algo, ¿no? En el propio caso en sí, a partir de la historia personal de vida del protagonista. Otro elemento de mucha importancia es el tema de la escalera. Cuando él cuenta que bajó una especie de escalerita, pero que era una escalera que los escalones eran como unos rodillos, pero no dejaba de ser una escalera. La escalera es un elemento simbólico en muchas culturas chamánicas, ¿no? Es el famoso Axis Mundi que hablaba Mircea Eliade, el eje del mundo que une el mundo superior, podríamos decir el reino de lo transpersonal, y este mundo, el mundo de vigilia, digamos, y de la cotidianeidad, ¿no? El mundo humano. De hecho, el niño Juan Oscar sube y baja varias veces, pero le cuesta subir porque era un chico, ¿no? La escalera, pero sube, entonces como metafóricamente asciende al mundo superior y desciende en por lo menos 3 oportunidades, ¿no? Hay muchos más elementos. Hay más y hay más testimonios también, hay parte más del relato donde comenta lo que sucedió cuando estaba ahí adentro. Lo vamos a dejar para la semana próxima. Sí, señor.
Y la semana próxima vamos a analizar también a los propios seres. Puede ser la semana próxima o para otros oyentes puede ser en 2 o 3 minutos cuando usted suba todo al YouTube. Termina este video y cargan el otro. Excelente. Claro, que en esta cuestión siempre que tenemos el tiempo y el espacio que va y viene. Sube y baja. Y vamos también a que la semana próxima a contestarle la pregunta que teníamos que contestar. También tenemos nuestro amigo Gustavo Cosolita. Y Fernando Jesús Simeone, nuestro opinólogo, que viene opinando últimamente, muy interesante. También, Fernando, tus comentarios. Estás invitado a participar y a dar tus opiniones en los sucesivos y próximos programas de La Grieta de lo Increado. Quiero saludar Saludos. A Christian Howling y a Brian Howling y todos los hermanos Howling de Venado Tuerto. Seguramente Cristian nos está escuchando. Un saludo para Cristian. Un saludo y agradecimiento a don Raúl Bertolini. No sé si nos estará escuchando, pero estoy muy agradecidos por la confianza y por habernos recibido en su casa muy amablemente, con el equipo de investigación que estuvimos hace un par de días. A Sergio, a Alejandro Hugo también, oyente escuchando. Fiel, un abrazo grande. Señor. Yo le voy a mandar también saludos a Ornella, Viento Sur, que nos estuvo escribiendo. También le vamos a mandar saludos a Dima, a la gente de Cambá, que ahora me voy para allá a terminar de festejar mi cumpleaños, Viegas. Pero que te sigue. Superé el récord de 4 días y 4 noches. Sigue esto. Sí, 7. Hoy termino, creo. ¿Va a tomar algo así explosivo hoy? Vamos a comer un guiso de lentejas espaciales. Después sí que seguramente va a volar a la noche. Con los platos voladores. Sí. ¿Los platos o los platos voladores? Un saludo también a Sabrina, que nos escucha siempre. A Marta, a Juan, a Karina, que te están escuchando también. Sí, señor. Un beso para todos ellos, a Celestita. Y hoy, para cerrar el programa, le vamos a mandar un saludo al amigo Alan, con el que estuvimos hace un tiempo compartiendo con él, porque hoy es el Día del Documentalista. Muy bien, el Día del Documentalista. 27 de mayo. Entonces nada mejor que un abrazo y un saludo muy especial para este joven director que se va para arriba, Alan Stivelman, el director de la película Humano, que tuvo un éxito tremendo aquí en Rosario, en el Arteón, pero que ahora se va a empezar a comercializar en los cines, digamos, de Estados Unidos, México y demás. Saludo a Luna también. Un saludo, un beso, Alicia, Lunita. A Gastón, Tiago. Al Inca Transmutado, que siempre está ahí comentando, siempre presente. Y a Ceci Rulo Muñoz. Al Ingenieri. Que ahora es Pedrous. Y un agradecimiento ¿Cuándo va a también llamar Ingenieri Pedro? Estamos esperando el llamado para conocer la voz. No espere al último programa ni al primero. Llame cuando quiera. Siempre bienvenido. Y un agradecimiento también especial a Juan Oscar Pérez, que otra vez nos recibió y que, bueno, seguramente vamos a tener contacto con él y con su familia. Sí. Bueno, nos vamos. Hasta la semana próxima entonces. Chau. Chau.